Hola, muy buenas noches, chicos, chicas, gracias por la invitación. Sí, ¿ya se escucha bien? Ok. Gracias por estar aquí, doctora. Es un honor, de verdad, es todo un placer, un orgullo que esté la doctora Claudia Murillo con nosotros. Ella fue nuestra maestra y es ahora sí que nuestra mamá, como mamá de los pollitos en el Conde de Valenciana, literal, fue nuestra madrina de nuestra generación, así es que muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad, se los agradezco mucho. También, Erika, gracias, gracias por estar aquí. Doctoras, las que están actualmente ahorita con nosotros, Dalia Cosío, María Andrea Villalobos, por ahí viene llegando una doctora también que es neurooftalmo, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo por Zoom y por la hora. Y pues ahora sí que tú tienes el micrófono, Erika, todo tuyo. Buenas noches, como ya les mencionó Cintia, el día de hoy tenemos una excelente ponente, a la doctora Claudia Murillo Correa. Ella hizo su formación académica en la subespecialidad en estrabismo, el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, y realizó una tutoría en oftalmología en el Instituto de San Francisco, California, una alta especialidad en metodología de investigación. Es actualmente médico adscrito en oftalmología en el departamento de estrabismo y fue presidenta de la Sociedad de Pediatría 2004-2005 y actualmente es adscrita al servicio de estrabismo del Hospital Conde de Valencia. El tema de hoy, como ya nos mencionó la doctora Cintia, son estrabismos paralíticos y quién más que ella, que es toda una experta para que nos hable del tema y así aprender todos. Buenas noches, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. La verdad es que agradezco mucho la invitación de Cintia. Sí fui la mamá de los pollitos y la verdad es que ya son gallinazas todas ellas. Es una generación muy bonita esta la de Cintia. Pues agradezco la oportunidad. La verdad es que estrabismos paralíticos es un área del estrabismo muy bonita y que creo que vamos a tener que ver con más frecuencia, dada la sobrevivencia que hay ahora, ¿no? De gentes adultos, ¿no? Ya gran parte de los pacientes que viven más de 70 años pues tendrán algún accidente vascular o tendrán algo que podrá provocar un estrabismo paralítico, ¿no? O por la cantidad de diabéticos que tenemos también y de traumas, ¿no? Entonces voy a tratar de no hacerlo aburrido y hacerlo lo más eh, adecuado posible. Vamos a poner algunos casos clínicos que yo siempre creo que la enseñanza a través de casos clínicos es lo más bonito, ¿sí? Bueno, entonces, estrabismo paralítico en especial es un tema muy grande. Yo nada más voy a hablar de tercero, cuarto y sexto, entendiendo que voy a dejar afuera los supranucleares, que sería todo un mundo diferente y que necesitaríamos una plática extra para hablar de supranucleares, ¿no? Que también sería una plática bien bonita, porque la verdad es que es una patología muy interesante, ¿sí? Cuando tengo un estrabismo paralítico, sospecho de un estrabismo paralítico, lo primero que tengo que tener la certeza es si es un estrabismo congénito o adquirido, porque a los adquiridos tengo que tener especial atención y buscar la etiología, ¿no? Y tratar de entender si esa patología es central o periférica, porque también el pronóstico será diferente de acuerdo a la anatomía que esté, o de la alteración que esté provocando. Y finalmente, pues también saber si se trata de una verdadera parálisis en donde no hay nada de estimulación ya, que donde el nervio craneal está totalmente afectado, o si hay algo de función todavía que nos permite en un momento dado tener un pronóstico, un mejor pronóstico para el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tengo que tratar de entender, ¿no? ¿Qué tipo de estrabismo paralítico es el que estoy viendo, ¿no? 6% de los estrabismos son paralíticos. Yo creo que esa proporción se va a incrementar con el tiempo. Los adquiridos se caracterizan por la presencia de diplopia y dismetría, que de alguna manera hace que su calidad de vida disminuya y que se sientan muchos de ellos deprimidos por las afecciones que le producen, y que su característica también es la presencia de limitaciones y por lo tanto es un estrabismo de tipo incomitante, ¿sí? Los mecanismos compensadores que tienen estos pacientes generalmente, o el más característico, es la rotación o inclinación de la cabeza, dependiendo del nervio craneal que estemos hablando. El uso de la amplitud de fusión para tratar de tener la visión
sin diplopia, pero que esto de alguna manera es muy difícil mantenerlo durante todo el día, sobre todo con desviaciones mixtas, que frecuentemente tienden a cerrar un ojo o ocluir para tener menos manifestaciones estos pacientes y sentirse más cómodos. Y finalmente que los congénitos o los adquiridos muy tempranamente generalmente tienen supresión. Y en algunas ocasiones también hemos visto adultos que llegan a suprimir, ¿sí? Probablemente o seguramente hay pacientes que son buscadores de diplopia y que tienen de alguna manera, aunque tienen alguna zona donde no ven doble, ellos buscan frecuentemente por su personalidad, ¿sí? Yo creo que sería de esas medio obsesivas, pues buscamos la zona que produce la diplopia, ¿no? Donde está la diplopia, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es establecer el diagnóstico y de ahí nos vamos a tratar de determinar la etiología. Y esto quiero ser muy puntual. Característicamente, el doctor Fonte, que es uno de los maestros del Centro Mexicano de Estrabismo, dice, si es un adquirido y es un paciente mexicano y tiene más de 40 años, lo primero que tienes que pensar es diabetes. Sin lugar a dudas tiene razón el doctor, la diabetes es una de las causas más frecuentes de estrabismo paralítico, pero no por ello yo me confiaría y dejaría de hacer estudios de imagen cuando lo tengo que hacer y no dejaría de buscar otras causas de estrabismo paralítico, ¿sí? Entonces, para establecer la etiología, sin lugar a dudas, primero tengo que fijarme en qué grupo etario estoy, ¿sí? Tengo que conocer los antecedentes patológicos de ese paciente, si hay algún trauma previo, si hay alguna vacuna previa, o si hay algo que pudiera haber desencadenado este cuadro estrabológico, ¿sí? Preguntar por síntomas asociados, neurológicos principalmente, ¿no? Dolor de cabeza, pérdida del conocimiento, problemas en miembros superiores o inferiores, ¿sí? Y a pesar de hacer un estudio completo, un buen interrogatorio, una buena exploración, ayudarnos de un neurólogo en muchas ocasiones o de un médico internista y de hacer estudios de imagen, el 35% de los pacientes podrían quedar sin diagnóstico etiológico, ¿no? Y quedarán como estrabismos idiopáticos y de alguna manera no podemos hacer nada más que tratar la parte sintomatológica de esos pacientes. En los adquiridos lo más común sería entonces el trauma, los antecedentes virales y ahí vienen los postvacunales, los tumores intracraneales, las enfermedades de origen vascular isquémico o bien hemorrágicas, ¿sí? Y las enfermedades desmelinizantes, ¿sí? Dependiendo de si se trata de tercero, cuarto, sexto, será la frecuencia y también dependiendo de si la edad de ellos, ¿no? La edad del paciente, ¿sí? Algo importante es saber el tiempo de evolución, hace cuánto tiempo me inició con la sintomatología, qué tan urgente es atenderlo. Por ejemplo, el día de hoy llegó a la consulta uno de nuestros residentes de la consulta externa que lleva una chamaca de 22 años de edad, que el día de ayer se acostó con dolor de cabeza y hoy amaneció con un tercer nervio craneal unilateral derecho y persistía con dolor de cabeza, ¿sí? Esa no es para atenderla en el Conde de Valenciana sin tener la certeza de que no está pasando algo neurológicamente, ¿no? A esta paciente la mandamos a un hospital general a que le hicieran una resonancia magnética con medio de contraste y a que la revisara un neurólogo porque seguramente tiene alguna alteración que no es metabólica y que probablemente pone en riesgo su vida si no se hace algo, ¿no? Una malformación vascular o algo, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta hace cuánto empezó y de qué se está acompañando para tomar decisiones en estos casos, ¿sí? Por supuesto, ver la magnitud de la desviación y de las limitaciones que el paciente presenta, si existen, qué tipo de alteraciones sensoriales tiene, supresión o diplopia, ¿sí? Y por supuesto, siempre hacer las pruebas de educción y los movimientos acádicos. Es importantísimo saber si existe algo de función o no, y por eso las pruebas activas son muy importantes. Y también saber si existe ya contractura del músculo antagonista, porque entonces también podríamos tener una respuesta en donde si yo hago una cirugía sin debilitar ese músculo antagonista, no voy a tener éxito en el tratamiento. Siempre recordar que la desviación primaria y secundaria son importantes. No podemos tratar todo, sí, pero sí tenemos que tener la intención de tratar lo que es más manifiesto para el paciente, ¿sí? Entonces, saber que si, no es que varíen, sino que tienen, dependiendo del ojo fijador, será la medida de esa desviación, ¿sí? Muchos de estos pacientes presentan fenómeno de path pointing, lo que lo hace ser muy torpes para ciertas
cosas, no se le caen los vasos o no pueden meter la llave en una chapa, en fin, ¿no? Porque de alguna manera no pueden calcular exactamente dónde está el objeto real que están viendo, ¿sí? A través de los movimientos acádicos y las pruebas de deducción, determinar si se trata de una parálisis o una paresia, y si no lo puede determinar, a lo mejor con la toxina botulínica podría determinar si existe función o no del músculo contralateral, quitando un poco de la función del músculo antagonista, ¿no? Entonces, en general, yo lo que diría que lo primero que tenemos que hacer es el control etiológico de la patología. Si es un paciente diabético, tengo que controlar a fuerza la parte metabólica. Si es un paciente que tiene un problema de hipertensión intracraneal, el neurólogo tiene que hacer su función antes de que yo haga algo en el tratamiento de su estrabismo paralítico, ¿no? Entonces, primero controlar etiológicamente al paciente y de alguna manera muchos de estos pacientes a lo mejor hasta se evolucionan a la mejoría sin necesidad de que uno haga mucho, ¿no? Hay manejo farmacológico, el manejo con oclusión, prismas, toxina botulínica o quirúrgica, dependiendo de la etapa en que esté cada uno de ellos, ¿no? Del farmacológico, todo el mundo menciona el complejo B. Si ustedes me dicen yo uso vitamina B, muy pocas veces, y cuando lo uso realmente es para darme tiempo a que el paciente me traiga la resonancia magnética y que me traiga los estudios de laboratorio que le solicito, con la idea de que no sienta que lo abandoné y no le di nada, ¿no? Sabiendo que seguramente el complejo B no es la cura, ¿sí? Carbamazepina no uso, llego a usar pregabalina o gabapentina, y la pregabalina es la que más uso, generalmente 2 dosis, mañana y noche, en el tiempo en que me traen resultados de laboratorio y antes de aplicar toxina botulínica si fuera el caso, ¿sí? La oclusión generalmente se las digo a los pacientes cuando están muy molestos, cuando dicen que tienen dolor de cabeza, que están como mareados todo el día. Lo que hago es ocluir y los ocluyo alternamente, a veces el ojo parético y otras veces el ojo sano. Y la idea de hacer que también vean con el ojo parético es tratar de evitar la contractura. Si yo logro que fijen con ese ojo en una posición al centro o lo más cercana al centro, voy a evitar la contractura del músculo antagonista, ¿no? Y por supuesto para eliminar la diplopia, ¿sí? Los prismas, cuando son estrabismos pequeños, y estoy hablando, por lo menos yo generalmente no uso en estrabismos mayores de 12 dioptrías, no uso prismas, porque ya producen muchas aberraciones visuales, ¿sí? En general, lo que buscan es restaurar binocularidad sin necesidad de hacer una cirugía, o en lo que esperamos, si es un trauma o si es algún tipo de enfermedad que creo que solito se va a solucionar el problema, le puedo poner un prisma, ¿no? Y la idea es restaurar binocularidad o hacer más fácil el área de binocularidad, disminuir con ello la posición compensada de la cabeza que el paciente tiene frecuentemente y evitar la diplopia todo el tiempo, ¿no? Entonces el prisma es una buena opción. Si tienen prisma de Fresnel, pues se puede hasta cambiar si hay variación, pero generalmente los prismas de Fresnel son muy, muy caros, no son de fácil acceso. En México sí los consigues, pero el costo es muy alto, ¿sí? Entonces generalmente son prismas tallados que de alguna manera son caros, y si hay variabilidad, pues no te conviene mandarlos a hacer porque no va a estar cambiando a cada rato esos prismas, ¿no? Y lo que más usamos es la toxina botulínica, sin lugar a dudas. La toxina botulínica la uso en los 3, tercero, cuarto y sexto par. En el tercero hay mucha gente que no la usa o no le gusta. Yo sí la uso a dosis un poquito más alta en el recto lateral. Pensando que en lo horizontal es funcional, ¿sí? Para lo vertical no lo uso, ¿sí? Y la idea es hacer más corto el tiempo de evolución de esa paresia o de esa parálisis, evitar la contractura del músculo antagonista y ayudar o favorecer las emergencias funcionales de ese paciente para que esté más cómodo en el tiempo en que se está mejorando su cuadro, o bien en el tiempo en el que yo estoy esperando para poder operar, porque a lo mejor en los traumáticos yo sí espero de 6 a 12 meses antes de decidir operar, ¿sí? Nunca opero un estrabismo paralítico traumático antes de 6 meses, ¿sí? Entonces, dependiendo del origen, será también el tiempo en que tú decidas hacer algún tipo de cirugía, ¿no? Los tratamientos, pues, dependerá de la magnitud, y están los tratamientos convencionales, y esto lo vamos a ver ahorita, pero puede ser en los pacientes que realmente no es una parálisis completa, sino es una paresia, o en aquellos pacientes en los que hacemos cirugía inervacional o hacemos alguna cirugía de igualamiento o algo, ¿sí? Cirugías inervacionales, igualamiento, transposiciones,
y ahorita platicamos de algunas de las transposiciones que hay, y por supuesto, si no funciona nada de esto, están las técnicas de fijación, que hay varias técnicas que podemos platicar en un momento, ¿sí? Empezaremos por tercer nervio. El tercer nervio, como ustedes saben, para mí es el más complicado. Es un nervio que nos deja pocas opciones, ¿no? Donde podemos tener cuadros completos o nada más que afecten a un solo músculo, ¿sí? Siempre podemos encontrar midiasis, cistosis, ectotropia, hipotropia y las limitaciones que conocen a la elevación, a la depresión y a la aducción. Y podemos tener cuadros en bebés como este, congénitos, o bien a cualquier edad adquiridos, ¿sí? En el tercer nervio, entonces, puedo usar toxina botulínica para la horizontal, aplicándola en el recto lateral. Aplico más de lo habitual, generalmente aplico de 10 a 15 unidades de toxina botulínica, ¿sí? Y puedo hacer cirugía convencional cuando así, y ahorita vemos algunos ejemplos, cuando así creo que es conveniente, si hay algo de función en el recto medial, pues vale la pena ocupar esa función, y lo que se hace es reforzar el recto medial, ¿sí? Y transposiciones hay varias, ahorita platicamos, y técnicas de fijación ahorita platicamos también, ¿sí? Aquí les voy a dar un ejemplo. Es una paciente de 36 años que tiene tosis y exotropia de 10 años de evolución, que tuvo un estudio de resonancia magnética sin alteraciones y que nunca se llegó al diagnóstico etiológico de su tercer nervio craneal, ¿sí? Esa es la paciente, llega con nosotros ya después de 10 años de tener un tratamiento, pero que no le gusta su posición, cómo se ve, ¿sí? Entonces, lo que se decide es hacer un tratamiento convencional. Se le hace retroinserción de los rectos lateral y desplegamiento del recto medial del ojo derecho, y en el ojo izquierdo se hace la cirugía vertical, ¿sí? Entonces, esta es una cirugía que no llevó nada porque todavía tenían función los músculos, eran parecias realmente, no era una parálisis completa, y la verdad que el resultado para la paciente fue muy bueno, y la paciente fue contenta porque no tenía diplopia al frente, aunque mantenía diplopia arriba y abajo, porque las limitaciones persistían, ¿no? Ahí a lo mejor nos hubiera faltado hacer un FADEN al recto inferior del ojo izquierdo para limitar y igualar, y entonces en la lectura, sube la lectura y ya no tiene diplopia, ¿no? Esa hubiera sido una manera de solucionar la diplopia en la lectura que tiene la paciente actualmente, pero ya no ha querido operarse y ahí se queda, ¿no? Este es un paciente en donde siempre vale la pena tomar en cuenta si hay regeneración aberrante, ¿no? Es un paciente con un tercer nervio del ojo derecho, y si se fijan, cuando voltea a la izquierda, ¿sí? Déjenme quitar esto para que yo pueda ver, porque no puedo ver. Cuando voltea a la izquierda, de este lado, podemos ver cómo abre el párpado, ¿sí? No sé si se ve mi señalador, ¿sí? Y al estar abriendo el párpado, pues nos está demostrando que tiene una regeneración aberrante. Esta regeneración aberrante la podemos aprovechar en la cirugía, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es una cirugía inervacional en donde tocamos los dos rectos laterales y tocamos el recto medial del ojo izquierdo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la posición al frente es mejor, sigue abriendo acá, pero también al frente abre más. La posición compensadora de la cabeza se ha quitado. Entonces, el muchacho está mucho mejor, sigue teniendo las incomitancias en la elevación porque lo vertical no se quita ni en la depresión, ¿no? Pero al frente tiene muy buena posición, y a la derecha tiene muy buena posición también, y a la izquierda, pues girando un poco podrá evitar la diplopia que tiene, ¿no? Porque recuerden que no necesariamente voy a tener función completa de este recto medial, ¿sí? De las transposiciones hay muchas técnicas. Hay técnicas que implican el oblicuo superior, otras que implican, si hay función de los verticales, puedo hacer transposiciones de los verticales al área del recto medial. Si no tiene función en los verticales, no vale la pena hacerlo. Y la transposición nasal del recto lateral, que es la que más está, bueno, que estamos haciendo y que fue de alguna manera la que está más en auge actualmente, ¿sí? Y de las técnicas de fijación hay muchas, ¿sí? En esta ocasión yo quisiera hablar específicamente la del oblicuo superior, que se toma el tendón del oblicuo superior y se usa como lo que sería la banda en mi época, ¿sí? Para fijar el músculo, o la que usa la doctora Lucrecia Berganza, egresada de nuestro hospital también y que es miembro del staff de nuestro hospital, en donde desinserta en la parte posterior, no desinserta, perdón, corta el recto medial en la parte posterior y lo usa como el tendón fijador, o como el instrumento para fijarse a periósteo y mantener una mejor posición. Y la otra es la carunculopexia, que nosotros se ha hecho alguna modificación
el doctor Fonte y el doctor Macedo lo propusieron y la verdad que ha funcionado también bastante bien, ¿sí? Este es un paciente que tuvo un accidente vascular cerebral y que quedó con un tercer nervio craneal, como lo pueden ver, ¿sí? El ojo izquierdo le están levantando el párpado por la tosis que presenta. Si se dan cuenta, tiene una exotropia grande, ¿sí? Y tiene las limitaciones características. Si ustedes ven, la aducción de este ojo es de -4, -5, no, a duras penas llega a la línea media, ¿no? Entonces, realmente no tiene nada de función ese recto medial y la posición está dada por eso. La prueba de deducción, de todas maneras, la pasiva fue negativa, ¿sí? Lo cual es bueno, significa que en un momento dado no es indispensable hacer gran cirugía sobre ese recto lateral, ¿sí? Y la otra cosa importante es que la prueba de deducción activa fue negativa, no hay nada de función, ¿sí? Entonces el recto lateral lo podemos usar como un músculo que no está cortado y que tiene una función adecuada, ¿sí? Y es por eso que entonces se decidió hacer la transposición nasal del recto lateral. Y esta técnica no sé si la conozcan, los que se dedican a estrabismo probablemente sí, los que hacen oftalmología general no sé si la han visto porque no es una técnica que se hable frecuentemente de ella. No, casi no. Esa técnica lo que consiste es dividir el recto lateral en dos, ¿sí? Se hacen dos ramas de ese recto lateral y una de las ramas se va a ir hacia arriba, que va a pasar por debajo del recto superior y del oblicuo, y del otro lado va a pasar por abajo la del recto inferior, ¿sí? De forma tal que va a ser como una especie de crear un cinturón que va a abrazar porque se va a ir a insertar a 1 milímetro del recto medial, ¿sí? Hay que tener cuidado porque si hacemos demasiada compresión, si está muy tenso ese músculo, por eso les decía, si la prueba de deducción y el músculo no está cortado, el recto lateral no se ha contracturado, es bueno usarlo porque no nos va a producir demasiada compresión y no vamos a tener complicaciones por ello, ¿sí? Entonces, esta es del artículo, de uno de los artículos donde se describe, ¿sí? Aquí quiero que vean, aquí tienen el recto lateral y aquí lo van a partir y aquí ya está partido, ¿sí? Entonces, el recto se desinserta y se parte hasta atrás y vamos a tener entonces dos ramas que vamos a poder pasar por arriba y por abajo del recto superior y el recto inferior, respectivamente, ¿sí? Aquí está la primera modificación. La técnica original pasaría por acá abajo, ¿sí? Esta técnica pasa por arriba, no toma el oblicuo, sino nada más el recto superior y el recto inferior. O sea, no pasa a través del oblicuo superior ni a través del oblicuo inferior, sino únicamente de los rectos verticales, ¿sí? Y la técnica que entonces Macedo y Castañeda hicieron la modificación ahí en el Conde es, como necesitamos que el vector jale para acá, entonces lo que hacen es un punto que se llama punto de Foster o tipo Foster, en donde detiene en esta zona el recto y entonces cambia el vector de ese recto sin necesidad de pasar por el músculo oblicuo. Y eso entonces tiene menos posibilidades de que tengamos complicaciones de demasiada compresión sobre el globo ocular, ¿sí? Y teniendo alguna complicación sobre el flujo vascular, ¿sí? Esta técnica, la verdad es que yo inicialmente decía que era muy difícil y complicada de hacer y que la verdad que como que me daba miedo. Actualmente ya no, creo que es una técnica bastante segura si se sabe hacer y si se toma en cuenta bien la tensión del recto lateral. Y esta se puede asociar o no al debilitamiento, perdón, se puede asociar o no a cirugía en el otro ojo si fuese necesario, ¿no? Aunque generalmente la hacemos unilateral. Aquí está el paciente en el transquirúrgico, se dan cuenta la pupila está afectada por la afección del tercer nervio. Y este es el resultado postoperatorio. Aquí tuvimos un problemilla o tuvo un problema el doctor, ya tenía un estrabismo vertical y ese estrabismo vertical de alguna manera todavía provocaba algo de diplopia, pero se pudo manejar con un prisma, ¿no? Entonces el resultado es bueno, el paciente no tuvo ningún dato de isquemia ni ningún problema circulatorio, ni mucho menos, y la verdad que el paciente quedó satisfecho. Sí debemos decir que no te va a dar movilidad, o sea, la limitación la sigue teniendo, pero al frente tiene una muy buena posición y el paciente se siente satisfecho del resultado, ¿sí? Esta es la técnica de Villaseñor Solares del Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que a lo mejor muchos la han oído. Aquí lo que están haciendo es tomar el oblicuo y lo que van a hacer es cortar el oblicuo para quedarse con el tendón del oblicuo. Esta técnica ya está reportada desde el año 2000, ¿sí? Y lo que hacen es entonces, por arriba del recto, vamos a poner del recto medial, se va a poner ese tendón del oblicuo, se va a pasar a través, por debajo de la conjuntiva y va a atravesar hasta esta zona por la nariz, vamos a hacer el periósteo, y entonces por abajo lo vamos a pasar y aquí en el periósteo lo vamos a fijar o se va a fijar
y se va a jalar poniendo la tensión que uno crea prudente en ese globo ocular para llevarlo a la línea media, ¿no? Entonces ahorita ya, si se dan cuenta, ya atravesaron, ya aquí tienen el tendón, ya lo van a pasar, y ahora lo que tienen que hacer es fijarlo arriba del recto medial y fijarlo en el periósteo nasal, ¿sí? Para darle la tensión adecuada para que el globo ocular quede, o quede alineado al frente, ¿no? Ahí ya están fijando en el periósteo, y después se tiene que cerrar. Y aquí ya lo van a fijar en la parte nasal, ¿sí? Dejando la tensión que uno crea prudente para que el globo ocular quede en la posición adecuada. Ahí está, la prueba de la pinza va a quedar sin lugar a dudas positiva, y ya después se cubre, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no se usa ningún material externo, y de alguna manera eso evitaría que tengamos una extrusión, ¿no? Entonces ahí está la posición, la niña tiene el ojo al frente, sin lugar a dudas tiene una muy buena posición, y esta se la agradezco a Gerardo Guzmán y al doctor Villaseñor que me prestaron este video. Para mí es muy explicativo y me parece que está muy bien filmado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el resto de la movilidad, pues no se va a mover el ojo, pero así son los terceros nervios, pero al frente tiene una posición más que aceptable después de haber tenido una exotropia muy grande. Acá hay otro paciente, este es un paciente de 33 años que tuvo también un tercer nervio, este es congénito del lado izquierdo, y ya tenía el antecedente de 2 cirugías, una a los 5 y los otros a los 14 años. En teoría se hizo cirugía de 3 horizontales en la segunda cirugía, pero se desconoce cuáles fueron los procedimientos porque nunca nos lo dijeron. Esto se supo a través de las cicatrices que vieron en conjuntiva, ¿no? Entonces, este es el paciente, esto es una exo con una hipertrofia, si se dan cuenta, tiene limitación en todas las inducciones, ¿sí? Y tiene una hipertrofia importante. A este paciente lo que se hizo fue una plicopexia del ojo izquierdo. ¿Qué es lo que modifica la plicopexia o qué modificaciones hemos hecho en el hospital? Esta fue sugerencia del doctor Fonte también y del doctor Macedo, si no mal recuerdo, ¿sí? Y lo que se hace es, también Mariana Urrapilleta fue de las que también lo ha hecho, ¿sí? Y lo que se hace es hacer la plicopexia normal, pero antes de hacer la plicopexia, vamos hacia donde están las poleas del recto medial, tomamos esas poleas y esas poleas las fijamos en la esclera cerca del recto medial, de forma tal que eso va a hacer tensión también hacia llevarlo al ojo a mejor posición, y es además, es como un reforzamiento a la plicopexia, ¿no? En la plicopexia lo que haces es cortar conjuntiva hasta la plica, y la plica la vas a pegar a la zona más cercana al limbo para que sea la técnica de fijación que tiene. Si se dan cuenta, sí tiene una limitación. Cuando intenta la abducción del ojo izquierdo ya hay una limitación que no tenía previa, pero eso le permite tener una posición al frente muy buena, ¿sí? Cosméticamente los primeros días se ven muy mal porque hay mucha inflamación de la conjuntiva nasal, pero es una técnica que te da buenos resultados al frente y que de alguna manera es relativamente sencilla de hacer, ¿sí? Esta es otra técnica que describió la doctora Lucrecia Berganza, también del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, y es la que les decía, ¿no? En esta lo que hace es el recto medial parética, lo va a tomar como si fuera el instrumento para fijar al periósteo nasal su ojo, ¿sí? Evitar que se vaya hacia la exo, ¿sí? Entonces una técnica, en lugar de estar usando la banda 240 que utilizaba yo, ahora lo que están utilizando es en lugar del tendón que utiliza el doctor Villaseñor, ella usa el mismo músculo parético para jalar el ojo, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí tiene esta paciente que es la de su artículo, ¿sí? Y aquí lo importante es, yo no desinserto el recto medial se queda en su posición, ¿sí? Y lo que tengo que hacer entonces, aquí hizo el debilitamiento del músculo antagonista, que es el recto lateral, ¿sí? Y si la prueba de deducción es positiva, hay que debilitarlo, y ahorita se va a ir entonces al recto medial. Si se dan cuenta, es un recto medial atrófico, está delgado porque no tiene nada de función, ¿sí? Entonces la inserción la voy a respetar y me voy a ir lo más atrás que pueda del recto medial y voy a cortar atrás el recto medial, porque esta banda de músculo es la que voy a usar para jalar y fijar el ojo en una posición adecuada, ¿sí? Y aquí está, aquí lo que ya están haciendo es cortar, no cortan la inserción, sino cortan atrás, ¿sí? Aquí ya tienen el músculo y miren cómo queda entonces ya un músculo largo, ¿sí? Que me va a permitir fijarlo en el periósteo nasal, ¿sí? Y aquí tenemos, aquí van a hacer la herida en piel, van a llegar hasta periósteo y tienen que atravesar por debajo de la piel y por debajo de conjuntiva para jalar ese recto y llevárselo al periósteo nasal, ¿sí? Y aquí ya lo están pasando, aquí ya lo tienen, si se dan cuenta. Y ahora hay que fijarlo en el periósteo, ¿sí? Aquí hay un video que me prestó también la doctora Berganza, ¿sí?
y ahí lo que están haciendo, ya están del lado del periósteo nasal, están suturando ese músculo, y lo que van a hacer es que quedó un poco largo, entonces lo van a plegar para que quede mayor tensión. Aquí estamos con el ojo y ahorita van a ver cómo lo jalan y cómo el ojo mejora la posición, ¿no? Entonces ahí lo que tienen que hacer es dejarlo pegado al periósteo bien. Ya no va a haber, entonces en estos pacientes ya no hay extrusión o efecto por un implante que no es material reconocido por el organismo, pero sí puede soltarse el periósteo, por eso es muy importante tener buenos puntos en periósteo. El preoperatorio y el postoperatorio mejoró mucho, si se dan cuenta, esto fue a las 24 horas, ¿sí? El resultado es muy bueno y no tiene ningún material extraño al organismo, así es que está bien, ¿sí? Bueno, ese fue tercer par, que de alguna manera creo que manejamos las técnicas que más estamos usando en el hospital. Seguramente hay más técnicas, porque siempre cuando una técnica no es perfecta, o cuando no se tienen todos los resultados que uno se quiera, pues puede haber muchas técnicas más, ¿no? Vamos a hablar de cuarto nervio. Cuarto nervio, yo creo que es una de las patologías que a mí más me gusta por la gran variabilidad de cuadros que existen, ¿sí? La característica es la desviación vertical que se presenta en ese paciente, dada por la hiperfunción del oblicuo inferior, ¿sí? Que es la respuesta a esa hiperfunción del oblicuo superior, ¿sí? Y que de alguna manera los pacientes característicamente inclinan la cabeza al lado contrario del ojo parético, ¿sí? Y que la maniobra de Berchowski nos va, o es la maniobra que de alguna manera nos hace confirmar el diagnóstico, ¿sí? Perdón, me falta una I en generalidades. Acá también otra, ¿sí? Para mí, y eso lo digo para mí, no necesariamente es verdad, es el nervio craneal más afectado. Si ustedes leen muchos artículos, van a hablar que el sexto nervio es el más común. Pero yo lo que creo es que el cuarto nervio es más común, pero sencillamente es subdiagnosticado. Y es subdiagnosticado porque el paciente no acude ni al neurólogo ni al oftalmólogo, sencillamente porque inclina un poquito la cabeza y con eso están contentos y nadie se da cuenta que tienen el estrabismo, ¿sí? Es el músculo, es el nervio craneal más largo y eso de alguna manera hace que sea susceptible a todo, a traumas, a lesiones de cualquier tipo, ¿sí? Eh, Otra vez hay un error ahí en adquiridos, ya se dieron cuenta. Bueno, 60% de ellos son adquiridos y unilaterales 75%. Y hay quien habla de asociación con plagiocefalia. Yo quisiera decir que la mayor parte de los pacientes que tienen asimetrías faciales no es que tengan un cuarto nervio, sino son las alteraciones craneofaciales mismas las que hacen que anatómicamente los músculos no tengan la misma función y entonces hay un cuadro muy semejante a lo que sería una lesión de cuarto nervio craneal, ¿sí? Bueno, ya dijimos el 40% de los nervios, de los cuartos nervios son congénitos, lo cual es muy frecuente, ¿sí? Y pueden ser uniobilaterales. Y los adquiridos, el 60% de ellos, son los del 60%, también pueden ser uniobilaterales, ¿sí? Y aquí lo importante de los bilaterales es que muchos de ellos son diagnosticados como unilaterales porque no se hace una exploración fina, ¿sí? Es importante poder realizar las 9 posiciones de la mirada, hacer oclusión alterna en las 9 posiciones para poder ver a esos que son enmascarados, esos que no están manifiestos fácilmente y que de alguna manera se nos podrían ir y operamos y resulta que a los 2 meses resulta que tiene del otro lado, ¿no? Y fue realmente un mal diagnóstico, no nos dimos cuenta que estaba teniendo un cuarto nervio bilateral, ¿sí? Los cuadros clínicos son muy variables porque pueden ser unilaterales y pueden tener o no secundarismos, ¿sí? La característica es la hipertropia al frente, ¿sí? Que se incrementa a la lateroversión contraria al ojo parético, ¿sí? Y que se incrementa a la inclinación de la cabeza contraria al ojo parético, ¿sí? Perdón, al mismo lado, dije al otro lado, es al mismo lado del ojo parético, ¿sí? Hay quien usa frecuentemente para saber el grado de esclerotropia, fotografía de fondo de ojo y podemos así saber qué tan afectado está y podemos calcularlo, ¿sí? En el conde lo hacemos poco, ¿sí? Probablemente porque nos queda en un piso diferente donde están las fotografías y por otro lado porque muchos de nuestros pacientes no mencionan la presencia de diplopia vertical, pero sí sería importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces hay otros cuadros clínicos como sería esto con un pseudo o con un síndrome en B y aquí vamos a ver este paciente. Si se dan cuenta tiene una hiper pequeña del ojo derecho, ahorita va a ser más evidente. Le inclinan un poco la cabeza.
no lo suficiente, pero ahí está inclinada. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y muchos de ellos además tienen pequeñas sexos, ¿sí? Entonces hay que hacer oclusión alterna las veces que sea necesaria. Hay que hacer en la lateroversión. Si se dan cuenta, aquí es mayor. ¿Por qué? Por la hiperfunción del oblicuo inferior, en este caso del ojo derecho, que es el ojo parético. Y al otro lado se van a dar cuenta que disminuye, de manera que eso explica muchas veces por qué el paciente busca ciertas posiciones para tener una mejor visión, ¿sí? Ahí demostramos la hiperfunción del oblicuo inferior derecho, ¿sí? Y eso es lo que les decía, hay que pantallar las 9 posiciones para tratar de buscar si está enmascarado o no el cuadro, ¿sí? Sigue habiendo una hipertropia de ese lado, el ojo izquierdo está subiendo, entonces ahí parece ser que no hay hiperfunción del oblicuo inferior contralateral, y ese es un buen dato, pero hay que buscar también abajo si existe o no existe hipofunción del oblicuo superior contralateral. Ahí le van a hacer Bielchowski, si se dan cuenta es un prisma de 2 dioptrías, ¿sí? Lo que están haciendo nada más una exo pequeñísima, ¿sí? Pero no tenía hiperhipotropia, y en cambio al inclinar al otro lado va a aparecer la hiperhipotropia, ahí está, baja, sube, ¿no? Característico, se incrementa entonces con la inclinación al mismo lado del ojo afectado, ¿sí? Y ahí tenemos un cuarto derecho, ¿no? El cuadro clínico, entonces, dependiendo del tiempo de cronicidad, ¿sí? Puede o no afectarse con un secundarismo. Cuando el ojo fijador es el afectado, lo que vamos a tener es algo que se llama parálisis inhibicional de Chabás. Esto es una limitación a la elevación y un recto inferior contralateral que está de alguna manera hiperfuncionante y que está produciendo entonces una gran incomitancia a la lateroversión contralateral al ojo afectado, ¿sí? Y si es el ojo fijador el no afectado, entonces tendremos una contractura del recto superior ipsilateral, lo que se llama o se conoce como contractura de Jampolsky, ¿sí? De forma tal que en ese lado el ojo afectado va a tener una limitación a la depresión mucho más notoria a la ABD, ¿sí? Y que entonces no se va a corregir con el simple tratamiento del oblicuo inferior, sino tendremos que tocar el recto superior, ¿sí? Y aquí tenemos entonces una parálisis del oblicuo superior con un ojo fijador no afectado, donde tenemos contractura del recto superior ipsilateral, como la demuestro con la limitación a la depresión afuera, no sé si la alcanzan a ver, y una mayor incomitancia en la lateroversión, ¿sí? Del lado derecho más que de la izquierda, ¿sí? Y operamos un solo músculo que es el recto superior y la posición al frente mejora y la limitación disminuye, ¿sí? Entonces, con un solo músculo que no fue el oblicuo inferior podemos obtener un buen resultado quirúrgico, ¿sí? Este es otro paciente que tiene un cuadro bilateral asimétrico, ¿sí? Y este es muy importante porque me puedo ir con el esfínter que nada más tiene hiperfunción del oblicuo inferior derecho, ¿sí? Déjenme ver si le puedo quitar el ruido, ya se lo quité, ¿sale? Ahí está, tiene bilateralidad, ¿no? Entonces, hay que ver las 9 posiciones, hay que ver realmente, diferenciar del complejo de inferiores que también se puede dar, y esto es importante, aquí tiene la hiperhipotropia, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Ojo izquierdo subía, el ojo derecho bajaba, ¿no? Y si lo hacemos hacia el otro lado va a invertirse el cuadro, ahora baja el izquierdo y sube el derecho, ¿sí? Entonces tiene hiperfunción de ambos oblicuos inferiores, ¿sí? A la depresión van a ver que existe una pequeña hipofunción mayor del ojo izquierdo que del ojo derecho. Este ojo baja menos en ADD que el otro ojo, ¿sí? El ojo izquierdo, ¿sí? Ahí está la hiperhipotropia al frente, ¿sí? Entonces, estos pacientes hay que revisarlos una y otra vez, hay que inclinar la cabeza, hay que ver las lateroversiones, hay que medirlos, ¿sí? Y hay que tener mucha paciencia. Yo a estos pacientes, si van a mi consultorio privado, al menos los voy a ver 3 veces antes de decidir cirugía, tratando de evitar que tenga yo por ahí algún cuadro de enmascaramiento que se me vaya a ir, ¿sí? Acá hay otro paciente, este es un paciente que tiene también un cuarto nervio craneal, ahí está el ojo derecho, si se dan cuenta, sube el izquierdo, baja el derecho, ¿sí? Y si hacemos un poco de inclinación, es muy notoria la hiperhipotropia del ojo derecho, la hipertropia del ojo derecho, y cuando lo hacemos hacia el otro lado,
el paciente mantiene la hipertrofia, pero es menos notoria, ¿sí? Entonces tiene una parálisis del oblicuo superior derecha, ¿sí? Perdón, no sé por qué se repitió. Y lo que hicimos con este paciente entonces fue aplicarle toxina botulínica, ¿sí? Para que vean que en cuarto nervio también podemos usar toxina botulínica, ¿sí? Y este es el paciente en el posoperatorio, la posición como se ve de la cabeza disminuyó mucho, y ahorita le vamos a ver que no tenía hiperhipotropia, ¿sí? El estrabismo disminuyó mucho. ¿Sí? Entonces, el arma del oblicuo superior, el de la toxina es muy variable, ¿no? Denme 2 segundos. Eso pasa cuando habla uno mucho. Bueno, la cirugía, si no fuera toxina, ¿qué cirugía sería sobre el oblicuo inferior? En los casos que no hay secundarismo. El reforzamiento del oblicuo superior, si existiera algo de función, ¿sí? Aunque hay que tener mucho cuidado en provocar una iatrogenia, un Brown, ¿sí? O bien, si tenemos contractura del recto superior, hacer la cirugía sobre ese músculo, o si tenemos contractura del recto inferior contralateral, hacer cirugía sobre el recto inferior del otro lado. Y en ocasiones tenemos que hacer oblicuo inferior y recto inferior también si la desviación es muy, muy grande. Finalmente, sexto nervio. El sexto nervio, este cuadro característico es la endotropia, composición de la cabeza girando al lado contrario, como ustedes recuerdan, porque ahí es donde no existe limitación y el paciente tiene una mejor fusión, ¿sí? Donde no tiene diplopia, ¿sí? Aquí está el cuadro característico, el niño con endo, y cuando ve hacia la izquierda tiene una limitación de más de 5 cruces, 4 o 5 cruces, mientras que la lateroversión del otro lado está perfecto. Y es por eso que giran la cabeza hacia este lado, buscando estar viendo con la lateroversión derecha, en este caso cuando tenemos el ojo izquierdo afectado. Aquí hay otro cuadro, ¿no? Y es muy semejante, ¿no? Entonces, la posición compensadora de estos cabezas, de esos pacientes, una tortiga, puede provocar de alguna manera molestias musculares, y es por eso que es importante darle tratamiento, pues en el momento que los diagnosticamos. Este, sin lugar a dudas, es el que nunca dudo en ponerle toxina, ¿no? Es un paciente que tiene una afección reciente, aunque sea neurológico, aunque sea traumático, sin lugar a dudas le voy a poner toxina lo antes posible para tratar de evitar la contractura del recto medial, ¿sí? Y aquí sí uso, dependiendo, 5 o 7.5 unidades de toxina para tratar de evitar que después, si esto no mejora, yo tenga que hacer, además de la técnica de transposición, alguna cirugía sobre el recto medial, ¿sí? Entonces, aquí no tardo en aplicarlo, ¿sí? Este es un paciente que tuvo, si ven, hay aquí algo en la nariz de que tuvo algún tipo de afección traumática, ¿sí? Y ahí está con la toxina botulínica, este fue a las 6 semanas y el resultado es muy bueno, ¿no? Seguramente estos pacientes, muchos de ellos van a mejorar con el tiempo, ¿sí? Pero un traumático o un diabético no tienen el mismo tiempo de evolución, ¿sí? Entonces, si acorto el tiempo de evolución, el paciente va a estar contento porque se va a poder ir a trabajar lo antes posible, ¿sí? Este es otro paciente, 60 dioptrías de desviación, que es grandísima y una limitación de -5. Tuvo un trauma craneal un año antes, estuvo con pérdida del conocimiento y tuvo muchas complicaciones, y es por eso que se trata tardíamente, ¿sí? Una vez que ya mejoró la parte neurológica, ¿sí? Su prueba de deducción hacia afuera era positiva y la activa era negativa, ¿sí? Tenía su posición compensadora de la cabeza y tenía diplopia con una diplopia homónima, ¿sí? Y esta es la paciente. Esta es la posición con la que llegó. Giro importante de la cabeza, una limitación de -5, -6 a la abducción del ojo izquierdo, ¿sí? Y ella se sentía muy incómoda, no podía ir a trabajar, se sentía que no podía hacer nada, ¿sí? La prueba de deducción ahí está, ¿sí? Es positiva, sin lugar a dudas, y ahora vamos a ver la prueba activa, ¿sí? Y ahí lo que le pedimos es que vea al lado izquierdo para ver qué tanta función tiene, y si se dan cuenta no movió nada y yo lo puedo llevar totalmente hacia el otro lado. Entonces realmente es un paciente con pues, casi nula función, ¿sí? Se decide hacer cirugía inervacional porque el que hizo la prueba dice que tiene un poquito de función, ¿sí? Eso es, ¿sí? Pero hace cirugía más sobre el ojo derecho que sobre
sobre el ojo sobre el ojo izquierdo, ¿sí? Entonces hacen 3 músculos, si no mal recuerdo, aquí está. Y lo que se logra entonces es una mejor posición al frente. Esta es una cirugía convencional, no se hizo transposición, ¿sí? Sí se hizo cirugía dinámica, se tuvo que hacer sobre la prueba de deducción pasiva, había que negativizarle y se puso el músculo donde llegó, ¿sí? Ahí donde pidió, ahí lo dejaron. Y las técnicas reforzantes le hicieron, dejando la prueba de deducción discretamente positiva, ¿sí? Y este es el resultado a la semana de cirugía y fue un buen resultado, ¿sí? Aquí está la paciente. Ahí tiene eh, buena posición. ¿Sí? Y no se hizo nada del otro mundo, R más R sin ningún tipo de... ¿Sí? Entonces, la cirugía convencional sí se puede hacer, hay que saber en qué pacientes, las limitaciones van a seguir existiendo, pero lo más importante es que la paciente ya no tiene que girar su cabeza para no ver doble y está mucho más cómoda, ¿sí? De las cirugías de transposición, las más conocidas, el Jensen y el Hummersheim, si se acuerdan, en el Jensen unimos los vientres musculares sin necesidad de desinsertar los músculos, mientras que en el Hummersheim sí hay que hacer la desinserción de los músculos verticales al área del recto lateral. En este caso es una hemitransposición, ¿sí? Y los resultados siempre se han dicho que son buenos. Recordar de todas maneras que todo este tipo de cirugía de transposición tiene cierto riesgo, ¿no? Tiene el riesgo de problemas de isquemia, ¿sí? Que es muy importante. Y la otra es provocar, si no lo hacemos simétrico, podemos provocar de alguna manera que tengamos problemas verticales que no necesariamente estaban antes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que estamos haciendo es unir el recto superior y el recto inferior al área del recto temporal, ¿sí? De 3 diferentes formas se puede hacer, ¿no? Con o sin desinserción. Y debemos asociarlo siempre al debilitamiento del recto medial, ¿sí? Que puede ser con toxina si no tengo ninguna contractura, o puede ser con una retroinserción si tengo ya una contractura de ese músculo, ¿sí? Este es un paciente al que se le hizo una técnica de transposición, tengo entendido que fue una hemitransposición, ¿sí? Y esta es la posición al frente, ¿sí? Entonces, la verdad es que tiene muy buen resultado, ¿sí? En un paciente joven no hay ningún problema, la posibilidad de isquemia es muy baja, ¿sí? Esta es una paciente que tuvo una lesión de sexto nervio, ven la posición compensada de la cabeza que presenta, ¿sí? La endotropia, que es una endotropia importante, ¿sí? Y una limitación, pues muy importante. Si se dan cuenta, ahí, acá está, un -4, -5, ¿sí? A esta paciente se le hizo una técnica de Nishida, que no sé si la conocen, es una de las técnicas también nuevas que se está haciendo, no se desinserta el músculo, lo que se hace es a 10 milímetros aproximadamente del recto superior y el recto inferior se pone una sutura y esa sutura se va a anclar en la esclera acercándola hacia el recto lateral, si se dan cuenta más o menos a 10 milímetros de limbo y más o menos aquí son unos 8 o 10. La tensión la tenemos que ir viendo que no quede demasiado y simétricamente lo hacemos con el recto inferior para tratar de evitar que vaya a tener este paciente algo vertical, ¿sí? Y dependiendo, si el recto medial tiene contractura, hay que debilitar el recto medial. Si no hay una contractura importante, no hay que debilitarlo muy poco, ¿sí? Muchos de estos pacientes, si hacemos un debilitamiento excesivo, podríamos tener una sobrecorrección, ¿sí? Entonces, esta es una técnica muy noble, la verdad es que los resultados son muy buenos, ¿sí? Aquí está la paciente. Si se dan cuenta, hasta parece que tiene un poquito más de ABD, la verdad es que no es mucho, pero ya no tiene la posición compensadora y al frente está muy bien. Y es una paciente que no desinsertamos ningún músculo, que no pusimos en riesgo la vasculatura y que de alguna manera nos asegura que no va a tener una isquemia de segmento anterior esta paciente, ¿no? Recordar de todas maneras que las transposiciones pueden tener hasta en un 30% de desviaciones verticales secundarias en estos casos, que la isquemia de segmento anterior nos tenemos que asegurar al siguiente día y a la semana o a los 5 días que no tiene ningún dato de que nos esté haciendo este diagnóstico, porque si no hay que tratarlo en la forma más temprana posible y para ello hay que sentarle la lámpara hendidura y buscar cuadro inflamatorio en segmento anterior, ¿sí? Y que podemos tener en un porcentaje de estos pacientes sobrecorrección. Yo nunca he tenido Nishida, creo que todo depende de qué tanto le hagas al recto medial, ¿sí? Que sepas qué tanto tienes que hacerle al músculo antagonista, ¿sí?
En conclusión, el estrabismo vertical realmente tiene una variabilidad de cuadros, tiene una variabilidad de etiologías y es muy diferente dependiendo de la edad de presentación y la cronicidad de cada uno de ellos. Que yo no dudaría en hacer estudios de imagen y si es necesario interconsulta con neurólogo, con médico internista, con pediatra, para estar seguro que mi paciente no pone en riesgo su vida antes de pensar en la parte de rehabilitación ocular, ¿sí? Que sí es importante diferenciar las parálisis de las parálisis lo más que se pueda y que pueda ayudarme de la toxina botulínica y de la prueba de deducción para ello, porque sí va a cambiar la técnica quirúrgica que use cuando hay paresia, cuando hay parálisis. Que si tengo un tercer nervio y tengo una regeneración aberrante, esta puede ser un aliado es muy, muy bueno para tener una mejor posición al frente una mejor posición del párpado al frente y que el paciente se ahorre una cirugía de párpado, ¿sí? Y que la decisión de muchos de estos casos, sin lugar a dudas, tiene que ser por expertos más que por médicos, oftalmólogos generales, porque es la experiencia la que nos permite a la larga entender cómo son estos cuadros, ¿sí? Creo que los estrabismos paralíticos son realmente eh, una de las partes más importantes que deberíamos conocer como médicos oftalmólogos, sobre todo para descartar patología asociada y que muchas veces para tratarlos debemos ayudarnos de un especialista en el área, ¿no? Creo que es todo y agradezco la atención y espero haber sido clara en los conceptos. ¿Me escucho? Muchas Sí, gracias. Completísima. Erika, no sé si quieras empezar tú las preguntas. Demasiado amplio, demasiado completo. Muy bonito su tema. Y sí, doctora, hay varios médicos aquí, estrabólogos. También me gustaría que si quisieran participar con nosotros, la doctora María Eugenia Guati, la doctora Ivonne Segura, la doctora Gisela Villalpando, la doctora María Rosa Higareda. Ellas son estrabólogas, las porque el conozco tema, a todas y seguro ellas me sí, enseñan a mí. Estoy para aprender de ellas. el tema es muy amplio, pero es muy bonito. Yo no hice como estrabismo, pero me gusta. Como dice Cintia, y ahí a centro médico, pues nos llega de todo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les digo a los residentes que es bien importante cuando llega un estrabismo estudiarlo, porque a veces la mayoría de las hojas de envío es cirugía. Pero, híjole, ya a Cintia le tocó que nos llegan casos de meningiomas, aneurismas de la comunicante posterior, siendo estrabismos paralíticos, ¿no? Claro. Entonces, hay que buscarles como que la etiología y nos tocó también una esclerosis múltiple, miastenia gravis, que son casos bonitos porque nos ponemos a estudiar y a veces hasta los neurólogos nos dicen, oye, esa diplopia está media rara, vamos a estudiarla, ¿no? Y hay muchos casos bonitos. Nosotros ahí en el servicio, los estrabismos paralíticos, así como usted, les hemos estado manejando con toxina botulínica. Empezamos de 7 unidades y de ahí nos vamos 10, 15, dependiendo de la severidad del estrabismo paralítico. Y algunos sí nos ha ido muy bien. Otros que llegan ya como tiempo después, el músculo pues ya está demasiado contracturado. Entonces, aquí no sé, por ejemplo, la toxina, nosotros ponemos hasta 3 aplicaciones de toxina y nos sirve también para decidir o comentarle al paciente cómo nos pudiera ir en la cirugía, o sea, como para tener un panorama, ¿no? Pero pues no nos dejan estar poniendo como que mucha toxina, tenemos poquita, entonces a veces les ponemos 2, 3 y hay pacientes que han mejorado muchísimo, de hecho los damos de alta, ¿no? Y también nos ha tocado, el paciente no se conoce diabético, lo estudiamos y era diabético o tiene alguna causa vascular. En estos pacientes, doctora, el manejo igual, o sea, es esperar de 3 a 6 meses para decidir planteamiento quirúrgico. ¿Cuántas dosis de toxina le propone para ver si hubo o no mejoría y cuánto tiempo? A ver, yo en general, cuando uso la toxina, la uso
para tratar de evitar la contractura y para darle tiempo a ver si solito se autolimita este cuadro, ¿no? Si se cura Ajá, solito, ¿no? sí. Por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos bien controlados, que es el primer cuadro, generalmente llega a un sexto, a las 2 semanas le estoy poniendo la toxina botulínica, y la idea, o a la semana, y la idea es acortar el tiempo de diplopia, ¿sí? Porque yo sé que si se controla el azúcar, se controla metabólicamente, ese paciente, aunque yo no le haga Ya, nada, en mes y medio, 2 meses va a estar bien, ¿no? ok. Entonces la aplicación de la toxina es para cortar y es una sola dosis generalmente. En el traumático, la aplico, uno, si tiene mucho tiempo para ver si hay algo de función del músculo, ¿sí? Porque a veces no puedo diagnosticar por la prueba de deducción pasiva positiva, por la contractura del antagonista, no puedo estar segura si realmente tiene una parálisis completa o una pareja, y para mí es importante diferenciarlo. O sea, aplico toxina con la idea de ver si existe cierta función del músculo, ¿sí? Ujú. Y la otra es, si es reciente el trauma, lo que trato es de aplicarla para evitar la contractura y La darle el tiempo de contractura. evolución. Yo no opero un traumático antes de los 6, 8 meses, a Hasta el menos año. que demuestre contractura del músculo antagonista, ¿sí? Entonces, si yo Ujú. aplico toxina a tiempo, voy a evitar la contractura, ¿sí? Sí. Y eso es porque muchos traumáticos pueden mejorar con el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no aplico muchas dosis de toxinas. Si a la primera y ya pasó el tiempo de evolución y ya no se controló, a solo que sea diabético y sea un segundo cuadro, no aplico más de 2 dosis de toxina botulínica. No soy de las que aplico muchas, ¿sí? Ujú. Y lo que sí aplico más en el recto lateral que en el recto medial. O sea, si voy a tocar recto lateral, le voy a poner 7.5, 10 unidades, hasta 12.5. Si le aplico al recto medial, aplico 5, 7.5 unidades. Al oblicuo, al cuarto, Al cuarto ¿cuánto? le aplico menos, fíjate, le aplico alrededor de El- 3 dioptrías, digo 3 unidades, 5 no unidades. más. No, Ok, no más. ok. Sí, Si ese es quieres, el que me da más miedo, es decir, que el oblicuo es el que es el le que tengo, porque me incluso, da miedo infiltrar el recto inferior, ¿sí? ajá, ese es Entonces, si el, tú me dices ese a es cuál le pongo con más miedo, es el el oblicuo oblicuo, inferior. claro, por Pero sí supuesto. lo hago cuando es necesario y además hay artículos que hablan de muy buenos resultados, ¿no? Entonces, Sí, la verdad es que sí hay que hacerlo antes de que se contracturen, pero si tú me dices cuál es el que menos me gusta, es el oblicuo, ¿sí? Ok, sí. Pero sí lo hago. nosotros Da miedito, da miedito. sí hemos tenido algunos estrabismos paralíticos por cuarto y el paciente refiere así bastante mejoría, ¿no? Pero sí también nos da miedo a la hora de infiltrar ahí cerquita del recto inferior, sí nos da miedo que vayamos a pasarlo. Lo bueno es que a los 3 meses se va el efecto, ¿no? Sí. Pues, entre 3 y 6 meses, ¿no? Depende cuál uses, qué toxina uses Sí, y qué pues tan nueva sea. Sí, la que nos autoricen Disporciomin. Sí. calla. En cuanto a la cirugía, doctora, en el tercero, Ujú. ¿usted cuál usa de todas? Me decía la transposición. Cuando fijan el periósteo, ¿qué suturas usa? O sutura, Sutura no absorbible, la parte del periósteo es con sutura no ¿seda absorbible. ¿Es o en mesiliene qué se o, va? perdón? ¿Prolene? No le Sí, puede ser escuché. prolene, sí. La Ok. verdad es que usamos algún tipo de nylon, si se puede, y si no, ahora sí que yo también, ¿sabes qué pasa mucho con la aguja? Si tú usas Eso es lo que quería saber. O sea, ¿cómo agarra la aguja? la Porque a aguja veces es la muy aguja. importante que no se te vaya a romper, uno, y dos, que Exacto. tenga filo, ¿sí? Entonces, si no vayas a escoger una aguja que no sea, ay, ¿cómo se llama cuando tienen O a veces te biselada? ¿Sí? desgarra, es a lo que voy. O sea, ¿qué Sí. sutura usa? Usamos las mismas Este, que usan ustedes para exactamente los oculoplastas, ¿sí? es que Y la usamos, si no mal recuerdo, son 5 ceros, 5 ceros. 5 Ok, ceros, sí. ok. Y sí, la cosa es agarrar un buen periósteo porque Y si no se agarra te el desgarra, periósteo. sí. Esa es Sí. la cuestión. En cuanto a los oblicuos, porque se ve muy delgado, ¿no? Y a veces tienes que fijar mucho. Se le ha roto, se Fíjate que ha... no, el tendón del oblicuo superior es bien noble, no se ¿En rompe para serio? nada. No he hecho Sí, la técnica de Berganza, la de tomar el recto inferior y el recto medial y jalar con el recto medial, no la he hecho. Pero me Ok, parece una técnica fabulosa porque no necesitas tomar el otro músculo, ¿no? Pero la verdad que la del oblicuo superior, sí la he hecho y no he tenido broncas, ya no usas banda, ¿sí? Ese es del es doctor una gran Villaseñor ventaja, Solares de la claro. PEC, ¿sí? Y la verdad es Ok, que sí te aguanta, ¿sí? La cosa es que cortes un buen cacho del oblicuo, ¿sí? La primera vez que corté,
La verdad Ok. que toqué muy poquito y no me dio la O sea, extensión. el chiste es darle un buen, ok, Y ahora ok. sí que te llevas todo el tenón, ¿sí? Que al fin y al Por cabo es un lado. largo, ¿no? El Ok, tenón del oblicuo superior te da para todo, ¿no? ok. Entonces, nada más que si no seas coda, córtale un buen pedacito, ¿sí? Ok. La Este, doctora Ivonne hizo una pregunta, Sí, dice, es que está en encantada el de chat. escuchar la doctora Claudia. Ajá. Siempre es un reto determinar el ojo fijador, importantísimo para una buena exploración de la parálisis del cuarto. ¿Cómo lo determina, doctora? ¿Y qué utilidad le encuentra a la clasificación de NAP? a ver, el cuarto nervio, ¿sí? ¿Cómo determino cuál es el ojo fijador? Ajá, que es Como importantísimo. lo haría en Ajá. cualquier paciente, ¿sí? La técnica es ver con cuál está fijando siempre. Ujú. Y si tienes duda, yo sí hago lo de la hojita que se agujera y que le dice, a ver, Y póngase adelante y a ver cuál es, póngase, ¿no? ok. Pero la verdad es que es muy fácil. En general, el paciente llega con la posición y con el ojo fijando, ¿no? Entonces, creo Ok. que eso no me causa mucho. La clasificación de NAP me parece que es sutil, no vivo con ella, ¿sí? Este, si te soy sincera, creo que todas las clasificaciones tienen sus defectos y todas las clasificaciones pueden ser útiles, ¿sí? NAP te ayuda a entender las diferentes cuadros, ¿sí? De las afecciones del cuarto nervio craneal del oblicuo, pues, ¿no? Pero no te determina necesariamente la cirugía porque los secundarismos y todo esto dependen mucho de las pruebas de deducción y de los cuadros, del cuadro clínico que tiene tu paciente, ¿sí? Entonces, a mí Nap me gusta, es uno de los autores que escribe bonito y además que es muy inteligente, ¿sí? Pero no dependo de la clasificación para hacer mis manejos, Oh, ¿sí? ok. En cuestión del sexto, mencionaba que se iba primero a lo convencional. Si es una Si, paresia, sí. Si es si es una una parálisis, parálisis, no. ah, ok. A las parálisis ahora, sí me encanta hacer el Nishida. Ya me Es lo que le voy a enamoré del comentar. Nishida ¿De y verdad? ya casi no estoy haciendo transposiciones y casi no estoy O sea, haciendo agarra el pedacito ahí, se y lo mete jalo. al... Sí. El Nishida se dice que te ayuda hasta para 30, 40 dioptrías. Más de 40, entonces ya tendrías que ayudarte de algo más, ¿no? Pero para eso tienes el recto medial. Entonces le haces debilitamiento al recto medial, ¿sí? La verdad que es una técnica bien noble, ¿sí? Y sí, esa me la enseñó a mí Alejandra Aguilar. Ella se fue a España y Ajá. regresó con esa técnica. Entonces nos pusimos a leerla y ella la empezó a hacer en el hospital y Es que ya está muy me convenció de que interesante. sí vale. Por a mí cuando la contó y dije: "Ay, ¿cómo va a funcionar eso? Si nada más es un pellizquito", ¿sí? Y Incluso no. la doctora Murillo no creía en ella. Entonces, Ale fue la primera que hizo, ¿sí? Ok. Y ya la verdad es que ahora ya me enamoré de la técnica porque es muy, muy fácil de hacer. Bueno, a los que tenemos experiencia haciendo esas cosas nos parece Igual, fácil. perdón, sutura no absorbible o ahí sí utiliza su Bicril normal. No absorbible, ahí puede ser con Vicryl, Ahí sí utiliza Bicril. se utiliza Vicryl. Yo uso 6 ceros, hay quien usa 5 ceros, ¿no? Ok. Sí, pero puede ser con Vicryl sin ningún problema. Sin ningún problema, no, no, Sin ok. ningún problema, y la verdad que es bien noble. Nada más hay que tener cuidado de no, que tenga la misma tensión el superior y el inferior para que no te vaya a hacer un estrabismo vertical asociado, ¿no? Eso es lo único, ¿sí? Y decidir realmente cuándo debes tocar el recto medial y cuándo no, o cuándo le pones toxina o cuándo lo retroinsertas. Y si lo retroinsertas, que no lo retroinsertes mucho, ¿sí? Porque si no te va a dar de más. Ok, ok. En cuanto a la transposición del recto lateral, mencionaba de que se va sobre Por los debajo. rectos. Perdón, por debajo. Pero, ¿qué tan flojo lo hace o lo aprieta mucho? Híjole, no debes apretar mucho. Eso es lo que, porque no te O sea, complicas. Ahí ya es tienes donde que puedes tener aflojarlo, o problemas sea, vasculares. Debe quedarte la tensión suficiente, pero no, debes ver que el ojo no se hunda, ¿sí? Que no te retraiga, ¿sí? ok, A ver, el error de esto es, el músculo es largo y lo ajá, cortas y lo divides, es una bifurcación, ¿sí? sí, 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 Pero sí, si está corto, no te va a pasar por debajo de los músculos y no te va a llegar a un milímetro del recto medial, ¿sí? ok, Si tú lo quieres llegar a fuerza, vas a provocar entonces que sí tenga compresión de ya, la musculatura y entonces va a hacer un cuadro de oclusivo, ¿sí? Por eso es importante que entonces mejor lo dejes un poquito más atrás y ya sabes que no te va a dar tanto. Por eso yo digo que una de las cosas importantes es valorar cómo está tu recto lateral. Si tu tercer nervio es de mucho tiempo de evolución y ya tienes un músculo acortado porque tienes una exotropia de 60, 80, ¿sí? ok, Probablemente esa no sea la mejor técnica, probablemente no te va a dar mucho, ¿sí?
Igual Ok. te cambio de opinión al rato, pero con la técnica, con la modificación que se hizo inicialmente, no me acuerdo ni cómo se llama el autor, y después la que hizo Raúl De Macedo, poner el punto. ¿sí? De no pasar por detrás de los oblicuos, entonces Sí, es necesitas por acá. menos espacio, o sea, recorre menos el músculo. Entonces, aunque Ok, esté un poco acortado, te lleva mejor, ¿sí? Y ya ya. nada más lo que tienes que hacer es desviar para que el vector te quede bien y te dé la función que tú querías, ¿no? Entonces, ya si no pasas atrás de los oblicuos, tu recorrido Sí. es más corto y entonces tienes un mejor resultado. Ya no te importa tanto si está contracturado o si está corto tu recto lateral. Pero es una Ok. técnica bonita, lo que pasa es que sí te da miedo hacerla. Es que, Oye, es ajá, muy fácil, pásala por allá y pásala al otro lado, ¿no? José, oblicuo Sí. superior está más bonita. Ah, bueno, también está bonita. Sí, ¿no? Las técnicas de transposición y las técnicas de fijación son bonitas. Yo la verdad es que ya tiene un ratito que no pongo banda, por eso, porque ya hay otras opciones, ¿no? La Excepto cuestión el de la texto, carunculopexia y eso, no sé si hacen granulomas, doctora, no sé se si ha ven visto, espantosos. Las plicopexias y las carunculopexias al siguiente día se ven muy feas, se ven pero rojos y si se espantosos. quita, o sea, si no hacen granulomas, Sí, no disminuye tienen con el más. tiempo. Bueno, granulomas yo tengo un chorro porque yo luego uso mucha sutura no absorbible, ¿sí? Ok, Pero en este caso tú usas sutura absorbible, entonces no hay problema. El problema es el que acortaste mucho y que dejaste ahí un boloma, ¿no? todo redondo, ok. Todo, sí. Pero 6, 8 meses tiende a adelgazarse y verse menos feo. Sí tarda, pero. O sea, las primeras semanas es dolor. El paciente está inflamado y adolorido, ¿sí? Ok, Y ya ok. después va bajando y se siente mejor y ya cuando se ve que su ojo está derechito. El problema es que luego da de sí, ¿eh? Y entonces lo habías dejado en una pequeña endo y al Y se ratito ya va. está en orto y al ratito está en una exo pequeña, ¿sí? Entonces, sí vale la pena que te pases porque esos van a dar, se va a relajar. Y los oblicuos no, o sea, lo de la cuestión de agarrar el oblicuo, El tendón no, la cosa es que no se suelte del periósteo. que no se rompa, Sí, ok, que no se salga. sí, Ok. Eh, o sea, en cuestiones de generalidades, si tienes un paciente joven, en todos les hace directo descartar cuestión neurológica sí. o A ver, se si llega un niño, no sé, 2 años, y resulta que lo vacunaron la semana pasada, pues a ajá, lo mejor lo observo 2 semanas, o sea, estoy segura que no tiene ningún dato neurológico, estoy segura que el pediatra no le encontró nada, y me espero, no le hago estudio de imagen, ¿sí? Pero pasan 2, 3 semanas y no mejora, no tengo la menor duda, hay que sedar a ese niño y se hacerle una va, resonancia ni magnética y que el modo. neurólogo se haga bolas. Ok. Si tengo una persona de 50 años diabético y que trae la hemoglobina glucosilada en 12 y Ujú. que, pues, a lo mejor no le hago y lo que hago es controlarlo y hacer, ¿sí? Pero a lo mejor ese paciente diabético, pues tiene su hemoglobina glucosilada en 5,5 y está bien controlado. Ahí sí, antes de decir que es diabético, mejor le hago un estudio de imagen, ¿no? Ok. Si te soy sincera, paciente que A llega sin nosotros, diagnóstico, a todos les hago química sanguínea, hemoglobina glucosilada y estudio ok, de imagen cerebral. ¿Sí? cualquier edad, ok. A Sí. nosotros nos ha tocado, bueno, no sé, Erika, y las doctoras de estrabismo, miastenia gravis les ha tocado, Sí. este, que le buscas y ahí vas más o menos viendo la idea. No sé qué tan frecuente es, qué parálisis es la que usted ve más como A ver, miastenia, porque ahí la te da de miastenia todo, ¿no? gravis produce la tosis que es transitoria y produce Ajá, más exo, ¿sí? Es una exo que tiende a ser variable y que la verdad yo no la confundo con parético, si soy sincera. Me parece que el ok. cuadro, a lo mejor con alguna oftalmoplegia puede ser si ya llega con Ujú. una tosis muy importante y ya no tiene tanta variabilidad, si ya pasó algún tiempo, ¿sí? Pero creo que con la prueba de frío, si tiene poco tiempo de evolución, con la prueba de ejercicio, pues de hacer subir y bajar varias veces, con los anticuerpos, con la fibra única, con neostigmina, puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Sí, a veces te quedan dudas y entonces haces la prueba terapéutica, ¿no? Entonces yo creo que el diagnóstico de si es de la miastenia gravis no necesariamente es con este tipo de parálisis de tercero, cuarto y Ok, sexto. Esporádicamente sería con tercero, pero entonces tendría que tener ya mucho tiempo de evolución y ya tener una exotropia constante y una tosis que ya no varía mucho, ¿no? Sí la vemos. Yo tengo la impresión de que la miastenia está aumentando de frecuencia, pero no sé si sea mi impresión
o si antes no la diagnosticábamos, ¿no? A lo mejor no la conocíamos bien y no la diagnosticábamos. Yo tengo la Probablemente. impresión de que hay un poco más de frecuencia de miastenia ahora que antes, y que además hay una relación miastenia con diabetes, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿sí? Sí, nosotros algo, El HLA lo comparten vitiligo, miastenia y diabetes. exacto, incluso un paciente me llegó con vitiligo y también miastenia tiroides, no sé si han tenido casos, Tiroides también, ¿cómo no? me ha tocado pacientes con Ahí la con diferencia vitiligo. es que hacen nexos, ¿no? En lugar de endos, los tiroideos hacen nexos, ¿no? Pues digo que la miastenia es más para exo que para endo. Ok, ¿Sí? ok. ¿Alguna otra duda por allá? Doctora Erika. Aquí, por ejemplo, doctora, ¿hay un paciente con estrabismo paralítico que usted diga, este no lo operó? Sí, cuando no sé la etiología y creo que hay algo neurológico por ahí, no lo opero porque en lugar de ayudarlo, creo que lo puedo perjudicar. Sí le pongo toxina a lo mejor para hacerle más llevadero, aunque el neurólogo me va a mentar la madre muchas veces porque ellos dicen que pues llevar la evolución del parético les va a permitir saber cómo va neurológicamente. Yo no creo eso, sí. Creo que es importante ayudarlos porque la calidad de vida, la depresión que les da tener diplopia y tener dismetría y todo eso es espantosa, creo, ¿no? Yo creo que el aspecto psicológico de estos pacientes es muy importante y debe ser espantoso ver doble, debe ser espantoso que no sabes cuál es el vaso real y se te cae el vaso y se te cae el agua y se te cae todo. Yo creo que la calidad de vida es muy importante y la parte psicológica es muy importante, ¿no? Si estuviese tóxico, doc, de plano no lo opera. Le dejo la tosis ahí. Ajá, es que muchos te llegan y te llegan así, no lo opero. A ver, No lo la verdad es que toco. sí he operado terceros con tosis, pero siempre les digo, vamos a hacer primero del estrabismo para ver si vale la pena levantarle el párpado. Levantarle el párpado. Ok, Porque ok. si no mejora mucho, ¿para qué carambas le levantas el Pues sí, párpado, no? Y para la que se lo otra es vea. que muchas veces, si es un tercero y tiene regeneración aberrante, no va a requerir cirugía de párpado. Y entonces ahí los de oculoplástica me van a Se odiar, pero abre. no importa, porque vas a usar la regeneración para que al frente esté bien, ¿sí? Entonces, la verdad es que Ok. pues, la regeneración aberrante es algo bueno ahí, ¿no? No en todas Doctora, las... y Ok. los pacientes que ya nos mencionó con una diplopia, pero que traen algún componente psiquiátrico, ahí tengo por ahí una doctora, Me acuerdo mucho de este, un paciente, te voy a contar la historia, con el doctor Villaseñor Schwartz, ¿sí? Y lo operó de un cuarto para el doctor Villaseñor Schwartz, ¿sí? Entonces, pues, todos lo veíamos perfecto al paciente, ¿no? Se le sí, quedó re bien al maestro, ¿cómo es posible, no? Y el paciente seguía yendo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a sí, presentarlo en sesión porque el paciente, no, yo sigo viendo doble, era un ingeniero, ¿sí? ajá, Y me acuerdo mucho además con Lucrecia Berganza, ¿no? Y ya interrogándolo ahí en la sesión, ya saben que tenemos ahí la sesión en nuestro cuarto, en nuestra oficina, y entonces de repente le dice el paciente que está enfrente, no, doctor, es que no es posible. Yo cuando me hago así, y hice una posición, no sé cómo, ahí veo doble. veo Dice doble. el paciente, el doctor Villaseñor, no, pues usted está buscando la visión doble, señor, ¿sí? Ajá, No, le exacto. vamos a dar una pasiflorina para que no la busque, ¿no? Entonces, hay pacientes, y creo que tiene mucho que ver con la personalidad, pacientes Con la obsesivos personalidad. que van a buscar la diplopia, y no Así con los es. paréticos, sino con cualquier tipo de estrabismo Sí, Así es. que tenga diplopia, ¿sí? Son una verdadera. Y la otra es los pacientes que no pueden fusionar ya, ¿no? Que quedan con alteración fusional, ¿no? Sí. Horror fusión, ¿sí? Qué horror. Ok. Es espantoso y sí, sí son psiquiátricos. Y sí, sí, muchos de ellos tienen razón y otros no, pero la verdad es que lo que tienes que hacer es, pues, uno, mandarlos al psiquiatra, porque sí vale la pena por la parte de calidad de vida. Y dos, tenerles paciencia y tratar de hacerles entender cuál es la posición donde no ven doble o qué es lo que tienen que hacer. Yo a veces hasta les explico, usted se tiene que sentar de este lado porque mire que aquí sí ve bien y de este lado no. Entonces, si usted está en la mesa, busque que toda la gente le quede de este lado y no de este lado. Y cuando vea la televisión, usted es el primero que escoge el lugar y a toda la familia la mueve al otro lado y usted se pone exactamente así. Y así me ok, pongo con ellos para tratar de darles, y enfrente de los familiares, ¿no? Él tiene mejorar prioridad la para elegir calidad. dónde, cómo. Y en las fotografías, porque ya sabes, ¿no? Es que sí, pues no se tome la foto de acá, usted se toma la foto de acá porque acá es donde usted se ve guapísimo, ¿sí? Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no?
dejarlos hablar y después darle tus consejos Ok, siendo empática con ellos. Y si Ok. a veces dices, ya, por el amor de Dios, que Sí. busquen otro médico, porque yo ya no tengo palabras para decirles dónde no deben Yo ver, voy ¿no? a ir al psiquiatra. Pues es que debe ser espantosa. Ponte un prisma un día y ponte con diplopio y vas a ver que es espantoso. Sí, claro. Ponte un prisma de Fresnel por 10 minutos, no lo vas a tolerar. No lo Es vas a horrible. tolerar. En Y cuanto a si la... eres personalidad obsesiva, yo creo que menos. Yo por eso siempre he pensado que si a mí me tocara uno de esos cuadros, que espero que no me toque y toco madera, yo creo que sería de esas pacientes. No, ¿cómo crees? Yo creo que sería de esas pacientes. Creo que viviré con el ojo tapado. ¿sí? Ahí tiene a todas sus estrabólogas al lado. No, yo espero que nunca me toque, Dios quiera. No, yo espero Esperemos ser que no. paciente y que no me toque nunca. Y si me toca, pues saber llevarlo, ¿no? No sé si lo Sí. sabría hacer, pero bueno. ¿sí? En cuanto a la pregabalina que usa, ¿por cuánto tiempo, doctora, para los residentes? Generalmente uso unas 6 semanas, 4 a 6 semanas. Siempre empiezo con 150 nada más en la noche. Si lo tolera, le digo que tome 150 en la mañana y en la noche. Por ahí en Ok. algún paciente empecé a 75, pero la verdad que es poco. Y así me la llevo, con 150 en la mañana y en la noche por unas 4 a 6 semanas. Si después de eso no mejoró, no va a mejorar, ¿sí? Pero ya me dio Ok. tiempo de decidir qué voy a hacer con él, o ya se hizo los Y de estudios de buscar. imagen, Ok. y ya se sintió tratado, ¿sí? O maltratado, como tú la veas. Ok, ok, Porque ok. también hay quien tiene muchos efectos secundarios, ¿no? Hay quien no y hay quien tiene muchos, ¿no? Sí. Exacto. Sí. ¿Alguna otra duda, Erika? Por los tiempos. No, yo no, Cintia, nada más que muchas felicitaciones a la doctora ahí en el chat. Felicidades, felicidades. Muchas gracias a la Gracias, no al doctora. contrario. Gracias a Cintia también. De verdad, todo un honor. En serio, doctora. No, al Muchísimas gracias contrario, por yo les volverla a ver. agradezco. Es en serio. Gracias, gracias. Que tenga una feliz noche. Se los agradezco muchísimo, chicos. De verdad. Gracias, Cintia. Estamos para servirles y pues cualquier duda que les haga falta o algo, pues me lo hacen saber o se lo hacen saber a la doctora Erika y yo con mucho gusto le chismorreo a la doctora Murillo también. Órale, pues ¿Sale? estoy para servirles. Muchísimas gracias. Cuídense mucho Hasta y buenas luego. noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Hasta Buenas luego. noches. Bye, Lili Gracias. Garnica. Ahí te vi. Ya la vio, ya la vio. Suerte. Nos vemos allá en Perú. Buenas noches. Nos vemos en Adiós. Perú, bye. Adiós.